en Perú, donde la población económicamente activa representa un porcentaje minoritario. Nuestro país es un país con actividades económicas informales. Sin embargo, podemos decir que el empleo ha aumentado considerablemente en los últimos 3 meses. El desempleo ha aumentado considerablemente. Entonces, estamos en una situación de crisis. Entonces, es comprensible que el distanciamiento y el aislamiento social, incluida la separación, por ejemplo, de los seres queridos, la pérdida de la libertad y la reducción de ingresos, esté llevando a algunas personas a experimentar sentimientos de ansiedad, de aburrimiento, de frustración y miedo. Les quería mostrar este gráfico, ¿no?, que habla un poco sobre los aspectos de la pandemia, el efecto psicológico de la pandemia, ¿no? Y esto ha tenido una serie de procesos, ¿no? Hemos vivido desde el mes de marzo en nuestro país, cuando se dictaron las normas de confinamiento, hasta la fecha, ¿no?, de hoy, 23 de julio, ha habido todo un proceso de cambio, ¿no? Desde la llamada de hay un nuevo virus en China, que ha pasado por un estado de negación, porque esto pensábamos que no iba a ocurrir en nuestro país, ¿no? Sumado a una sensación de rabia, ¿no? Porque no se han tomado medidas antes, ¿no? Sin embargo, esta situación en realidad no ha sido prevista por ningún país, o si hubo la posibilidad o el conocimiento de que se iba a iniciar algún tipo de brote de virus, no se pensó la magnitud del brote que tenemos actualmente. También tenemos esa sensación de miedo, ¿no? La pregunta, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Y si me enfermo? ¿Y si no hay medios económicos? Pero esto ha ido caminando hacia una aceptación, al sentir que estoy triste, que me siento vulnerable, ¿no? Y también nuevos hábitos que están generando actualmente un poco más de confianza dentro de lo difícil que es tomar todas las medidas de seguridad, ¿no? Me cuido, veo la oportunidad de aprender, ayudo a otros, confío en que esto me está enseñando, estoy tratando de ver el lado bueno de esta situación y luego esperemos que la pandemia pase, ¿no? Una vez que eso pase, probablemente nuestro pensamiento vaya con he aprendido y soy más fuerte. Yo les decía hace un momento que existen componentes importantes. La pandemia es vista como una situación de crisis, ¿sí? Y es lo más cercano que tenemos los psicólogos clínicos, sobre todo para entender lo que está ocurriendo. Y hay que comprender de que existen componentes nucleares de una crisis. Primero, el hecho desencadenante, el hecho objetivo, que en nuestro caso tiene que ver con la pandemia. Y eso influye básicamente en la percepción del evento, en cómo la persona evalúe subjetivamente. Influye mucho en cómo la persona también va a tener un tipo de comportamiento, un tipo de actitud. Y otra cosa que se va sumando son las estrategias, que las personas tienen para poder afrontar, ¿sí? Pero al evaluarlo se puede entender la crisis y tener una guía de cómo afrontar. Cada persona tiene un estilo de afrontar las situaciones, ¿sí? Necesitamos revisar entonces cómo usualmente yo tiendo a enfrentar las situaciones de crisis, qué tipo de mecanismos tengo, ¿sí?, para entender las reacciones. La forma como afecte la salud mental va a depender mucho justamente de estos factores, de la percepción y de las estrategias de afrontamiento. ¿Cómo está afectando según las etapas de vida? ¿No? Porque todas las personas definitivamente no tenemos la misma forma usual de responder. Los niños y los adolescentes, si bien eh, el adulto mayor, sobre todo el adulto, está con mayores posibilidades de poder salir en nuestro país, se han levantado restricciones, en algunos casos, los niños y los adolescentes y los adultos mayores aún siguen con muchas restricciones. Ellos todavía están viviendo etapas de confinamiento y están pues
en este nuevo mundo que han tenido un aspecto que han tenido que ver y que afrontar con la enseñanza virtual, la cual ha tenido pues una serie de encuentros y desencuentros, porque no hemos estado preparados definitivamente para este nuevo reto, pero están trabajando de manera virtual. El aislamiento social, las ansiedades y estrés que están presentando los niños son definitivamente importantes, pero sobre todo es una población vulnerable porque ellos forman parte de un sistema familiar. Entonces, es necesario saber cómo está la familia, cómo está la salud mental de la familia. En nuestro país hay casos reportados de violencia familiar, de violencia hacia la mujer. Entonces, todos esos factores definitivamente están afectando la salud mental de nuestros niños y de nuestros adolescentes. A nivel de los adultos, están viviendo el estrés por el confinamiento, aunque eso está ya cada vez mejor por la apertura que hay en cuanto al hecho de que ya pueden salir, realizar labores fuera de casa. El teletrabajo, que es una herramienta, si bien es importante, en nuestro país se están regulando todavía, hay leyes para regular, sin embargo, el trabajo se ha aumentado, ¿sí? Porque hay horas de inicio, pero hay dificultades para poder manejar el tiempo en casa, ¿no? Fuera de las actividades que también se tienen que desarrollar. Eso quiere decir que existe una sobrecarga laboral, sumado al incertidumbre, incertidumbre al desempleo, que es cada vez mayor. En los adultos mayores está la presencia de la depresión, de la soledad, de las ansiedades, el temor a la muerte y el aislamiento social. Entonces tenemos una situación que afecta de manera diferencial a las personas según la etapa de vida. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos para hacer frente a estos temas de nuestra salud mental? ¿Qué podemos hacer desde la perspectiva? ¿Cómo la psicología puede aportar también a que cada uno de ustedes pueda sobreponerse, ¿sí? Pueda salir adelante? Y lo primero, desde mi rol de psicóloga, es recomendarles que aprendan a gestionar sus emociones, ¿sí? Este aspecto tiene que ver justamente con autorregular y controlar nuestras emociones. Primero, porque no es fácil, definitivamente. Uno podría decir, no es fácil lo que estamos viviendo, pero algo que yo les recomiendo es conectarse con lo que están sintiendo, validar sus sentimientos, ¿sí? Ponerle un nombre, aceptar lo que uno siente. Es un primer paso para gestionar, entender que lo que se está viviendo es algo inesperado, pero que las reacciones pueden ser diferentes. Y aceptando mi propia reacción emocional, eso me va a ayudar definitivamente a poder entenderme. Otra recomendación es gestionar su tiempo, programar sus actividades. Algunos están trabajando en casa, están estudiando en casa, entonces eso no significa que no podamos tener una programación de actividades ordenadas que nos permitan nuevamente reconectarnos con nuestras metas y con nuestros proyectos. La situación es difícil, pero tenemos que seguir adelante tratando de reacomodarnos, de readaptarnos a esta nueva normalidad que muchos mm, profesionales y también investigadores señalan y políticos, pero no sabemos realmente cuánto tiempo va a durar. Así que tenemos que adaptarnos y reprogramar nuestros proyectos. El tercer aspecto que yo les recomiendo es practicar técnicas de relajación, meditación, ¿sí? Son sencillas técnicas que a través del Internet ustedes pueden también tener acceso, ¿sí? Hacer ejercicios, deportes, aplicar técnicas sencillas. Algo que yo siempre recomiendo es de que aquellas técnicas que usualmente usted aplicó y que aplica, que le ayudan a manejar su estrés, trate de recuperarlas en el momento de hoy y volver a aplicarlas, porque eso ayuda, ¿sí? Termine y sobre todo valore, valore el tema de vincularse con su círculo social. Sabemos que no es fácil porque el distanciamiento social hace que no podamos reunirnos con las personas que queremos, con nuestros amigos. Sin embargo, tenemos una herramienta fundamental, que es la tecnología.
Y yo creo que en eso